Y sabemos que estamos felices por estar aquí. Sabemos que estamos felices porque el Señor nos ha bendecido desde el momento que hemos abierto nuestros ojos. Sabemos que Dios ha depositado su gracia sobre nosotros y estamos gracias a Él aquí, vivos, despiertos, bien, habiendo desayunado algo, habiendo comido algo, y si no lo hemos hecho, al menos el simple hecho de poder despertar ya es un milagro del Señor, ¿ok? Antes de empezar vamos a orar. Vamos a ir sentados como ustedes deseen, vamos a decirle: Padre amado, gracias por este momento, gracias por este día especial. Es tu día, Señor, es el día en que podemos reunirnos juntos como hermanos, como familia. A ti sea toda gloria, Señor. Gracias por las personas que nos visitan, gracias por las personas que han venido, Señor. Y sabemos que también hay muchos que no han podido venir y tú conoces los motivos, Dios. Ahí seas tú tratando con ellos, tú seas ahí cuidando y guardándolos su semana, en el nombre de Jesús, amén. ¿Okay? El legado es algo que toda persona desea. ¿Okay? Todo buen hombre, sobre todo hombres, siempre desean dejar un buen legado. Desean o dejarle un buen apellido a su hijo. Es más, creo que los hombres son un poco más obsesivos por eso, están peleando el apellido, que siempre quieren poner el apellido y bueno, lo lograron, ¿no? El primer apellido siempre es del hombre. Pero es una manera de dejarle un legado a nuestros hijos, ¿ok? Muchas personas quienes sus antepasados han sido héroes, ¿no? Quienes sus antepasados han sido héroes o han sido personas de renombre, se jactan por un legado de apellido que tienen. Muchas personas que sus antepasados de repente, ¿no? Tenemos un héroe común en Latinoamérica que es Simón Bolívar, justo de nuestros hermanos venezolanos, ¿ok? Pero este héroe, imagínense todas las personas que llevan su apellido, deben sentirse ahorita: wow, oye, soy familiar de ese Bolívar, soy héroe de un libertador, no solamente de mi país, sino de toda América. Entonces, toda persona que tiene un buen apellido, lo que hace es tener un buen legado. Siempre está el legado de esa persona o de su antepasado. Un buen legado te puede abrir puertas. ¿Ok? Ser hijo de alguien importante o nieto de alguien importante te va a abrir puertas en el trabajo, te va a abrir puertas en los sueños que tú tienes. ¿Por qué? Porque no solamente tienes el respaldo de la buena persona que puedes ser tú, o a lo mejor ni siquiera eres una buena persona, sino tienes el respaldo ¿de quién? De la persona o de tu antepasado que estaba atrás tuyo. A veces ni siquiera son buenas personas, pero si dicen: soy hijo de tal, ya, adelante, el puesto es suyo. Y eso es lo que deja siempre un buen legado. Puede abrirte oportunidades, ¿no? En el caso de músicos, ¿no? Vemos familia tras músicos, los Yunas, ¿no? Django Yunas, Marco Yunas, su hijo, ahora que es actor, el que hizo de Luis Miguel, son familias de músicos. Los Fernández en México son familia de músicos. Ahora, a veces ni siquiera es necesario tener la misma afinidad. Simplemente el ser hijo de alguien te abre oportunidades. ¿Por qué? Porque este hombre anterior dejó un buen legado. Pero también el legado puede hundir hasta el joven más brillante. Solo por llevar un apellido que su antepasado fue una persona incorrecta o una persona, por así decirlo, mala, puede hundir a su generación. ¿Se imaginan ahorita a alguien con apellido Fujimori? Los que conocemos de Fujimori sabemos. ¿Se imaginan el trato que podrían tener sus hijos? O conocemos, ¿no? Alguien con el apellido Guzmán y familiar de Abimael Guzmán, que fue un terrorista acá. ¿Se imaginan cómo sufriría su familia? Ahora, expandamos fronteras. Alguien con apellido Maduro. ¿Se imaginan el legado que ahora pueden tener esas personas por tener un apellido malo? El legado es la mejor herencia que un padre puede dar a su hijo. ¿Ok? Es la mejor herencia, un buen legado. Y si leemos Proverbios 13:22, pon en la pantalla, Gabriel. Si leemos Proverbios 13:22, dice: el hombre bueno o el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.
Ahora, yo no puedo decirme que soy bueno si solamente digo, bueno, ya tengo mi hijo, lo crío bien. No, 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 no. Si yo no dejo un buen legado también para sus hijos, no me puedo considerar bueno. Así que los que son abuelos y sus hijos y sus nietos están bien encaminados, siéntanse personas buenas, ya cumplieron lo que dice la palabra. Pero el que no se puede decir aún, he sido un hombre bueno con mis hijos, porque tienes que ver a sus nietos. El hombre bueno deja herederos a los hijos de sus hijos. ¿Ok? Pero, Naín, todavía no tengo hijos. Si yo todavía no tengo hijos, genial, pero algún día los vas a tener, ¿verdad? Algún día vas a decir, bueno, voy a tener mi chamaquito, mi morrito, mi chiquito, como ustedes quieran decirlo. Algún día vas a decir eso. Entonces, pronostícate, ¿cómo voy a comportarme desde ahora para dejar un buen legado a los hijos de mis hijos? Ahora, vamos a ver algunos tipos de legado. ¿Ok? El primer legado que yo debo dejar como hombre bueno a mis hijos es un legado de testimonio. ¿Ok? Esa es una prédica un poco más familiar, hemos salido un poco de la rutina, aprovechando el mes del Día del Padre. ¿Ok? Un legado de testimonio. El permitir que nuestros hijos lleven nuestro apellido, nuestro nombre, es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto nos exige a nosotros ser de buen testimonio. Si yo quiero algún día tener un hijo, o ya los tengo que tener un buen testimonio para dejar un buen legado de apellido. Que no reconozcan a mi hijo, hey, es el hijo de aquel borracho, hey, es el hijo del drogadicto o el hijo del ladrón. No, que reconozcan a mi hijo, hey, su papá es una buena persona, su papá es un hombre ejemplar. Un legado de testimonio es lo que yo tengo que dejar a mis hijos, no por una posición económica. Porque a veces pensamos, no, ya les voy a dejar una buena posición económica a mis hijos, buen dinero, pero no solamente por eso, ni tampoco decir, ya voy a darle a mis hijos la mejor profesión. Porque puede pasar, le doy profesión, les doy todo, pero si yo no he sido una buena persona y mi hijo no es una buena persona, así sea el mejor profesional, no va a ser una buena persona. ¿Ok? Entonces, mi testimonio debe empezar a ser mi primer legado que tengo que dejarle a mis hijos. Yo no puedo permitir que por culpa de un mal testimonio mío, mis hijos sean apuntados con los dedos. ¿Ok? Leemos Primera de Pedro 2:12 y ahí encontramos algo que el apóstol nos está diciendo con respecto al testimonio. Y dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¡Wow! Pedro está diciendo, tengan una conducta irreprochable. ¿Con quién? ¿Con la iglesia? No. Porque si no, luego caemos en la hipocresía de venir a la iglesia, sentarnos, aplaudir, orar, gritar, llorar y estar felices en la iglesia. Llegamos a nuestras casas y somos otras personas. Somos unas personas que no dan buen testimonio. Es más, nos juntamos con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestra familia que no es cristiana. ¿Y qué hacemos? Nos comportamos igual o peor que ellos. Y Pedro está diciendo, tengan una conducta irreprochable. ¿Dónde? Con las personas que no son cristianas, con las personas que no conocen de Dios. Con ellos mantengan una conducta irreprochable. Y Pedro está diciendo, tengan un legado de testimonio, den un buen testimonio, compórtense como cristianos. Y yo soy de las personas que digan, no digan que son cristianos, compórtense, que sus hechos hablen por ustedes mismos. Tengan un buen testimonio. Que es lo primero que debemos dejar a nuestros hijos, un buen legado de testimonio. Luego, otro legado que debemos dejar a nuestros hijos es un legado económico. A veces solemos ser un poco egoístas y pensamos solamente en nosotros. Pensamos solamente en eso. Genial, a veces la situación está dura, ¿no? El dicho, la calle está dura. Genial, pero de todas maneras debemos pensar, ¿qué voy a dejar como herencia? ¿Qué sé yo? Al menos un cuarto. O al menos una cama.
pero es algo que a mi hijo le va a marcar, algo que mi hijo va a decir, mi papá se esforzó para dejarme esto. Y sea poco o sea mucho, lo va a valorar. Sea poco o sea mucho, un hijo va a valorar lo que un padre le puede dejar. Las grandes compañías que vemos en el mundo no son de las personas que están enfrente. ¿Ok? No son de las personas que podemos ver enfrente. Las grandes compañías del mundo son de familia tras familia. Empezó con un visionario, empezó con algo. KFC empezó con un abuelo. Y ahora, ¿quiénes están llevando la empresa familiar? Los nietos, los bisnietos. Porque fue un legado que empezaron a dejar. Ahora, hermano, ¿vamos a ser ambiciosos? No, eso no es ser ambiciosos. Es preservar el bienestar y la comodidad de una familia. A lo mejor no vas a dejar un KFC, un Apple o un Microsoft, pero vas a dejar algo con el que tus hijos van a empezar a caminar. Abraham, en Génesis 25:5, dice, Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. Abraham le dio a Isaac todo lo que poseía, todo. Y sabemos que Abraham fue una persona rica y dijo, Isaac, tu herencia, mi legado está acá. Ahora, otro legado que es importantísimo y es lo que más carecemos en este mundo, es un legado de educación. Y en Proverbios 4, del 1 al 4 nos dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Ok? Vamos a detenernos un ratito. Podemos decir, pero está hablando los hijos. Sí, pero ¿de quién está hablando? De la enseñanza de un padre. Acá Salomón está ya asumiendo que un padre tiene que enseñar a sus hijos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Acá el sabio está hablando que su papá le enseñaba y él está enseñando a su hijo diciéndole, oye mis enseñanzas, te estoy educando. La importancia de una buena educación que deja un padre es vital. ¿Por qué? Porque no solamente encaminan la vida de un hijo. Un hijo bien educado afecta a toda una sociedad. Estamos viviendo una sociedad nefasta por culpa de personas que no son bien educadas. Vivimos una sociedad nefasta porque tenemos personas que no saben ni saludar ni pedir perdón cuando empujan a alguien. Personas que piensan en sí mismos sin importar en el bienestar de otros. Personas sin educación. Y con educación no me estoy refiriendo a una educación profesional, sino una educación de valores que un padre puede y debe dar desde el hogar. Un padre no debe permitir que sus hijos vivan sin valores. La educación de un hijo, un legado de educación nace en un hogar. No lo hace un colegio, no lo hace el gobierno, lo hace el hogar. Y un último legado, y el más importante, es un legado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Un padre, siempre como cristiano, si es cristiano, lo primero que va a asumir es, mis hijos son cristianos. Y lo primero que va a decir, tengo hijos que son cristianitos, sí, mis cristianitos 1, cristianito 2, y están así, felices porque son cristianos. Y nos encerramos en ese pensamiento religioso, que al pensar que solamente porque mis hijos van a la iglesia todos los domingos, cantan, aprendieron a orar, aprendieron un poco de doctrina cristiana, ya son cristianos, y cuando muchas veces no es así. Y muchos nos jactamos, no, somos cristianos de cuna, o somos cristianos desde muy niños. Sí, toda mi vida he ido a la iglesia, genial. ¿Y cuándo reconociste que eras pecador?
¿Cuándo reconociste que en verdad necesitabas de Cristo? Eso te hace un cristiano. Un cristiano no te hace ir todos los domingos a un culto. Un cristiano no te hace poder saberte todas las canciones cristianas de moda, de las iglesias de moda, escuchar prédicas todos los días. Eso no te hace ser cristiano. Lo que te hace ser cristiano es reconocer que necesitas un Salvador y que ese es Cristo Jesús. Eso te hace verdaderamente un cristiano. Y muchas veces ese es el legado que un padre no le da a sus hijos desde niños. Todavía la música no. ¿Ok? Una fe no se hereda. Yo no puedo decir, voy a creer por mi hijo. Yo tengo que estar compartiéndole la palabra de Dios, eso está correcto. Yo tengo que estar enseñándole la palabra de Dios, eso es perfecto. Pero también tengo que estar haciéndole ver que él necesita de un Salvador, que él necesita, cuando ya tome conciencia de sus actos, que él necesita arrepentirse. Y que por más que nació en un hogar cristiano, nació siendo pecador. No puedo permitir que mi hijo crea ser cristiano sin haber tenido una verdadera transformación. Y eso solamente lo da Cristo. En 2 Timoteo 3:15 vemos algo muy importante y es Pablo hablándole a Timoteo y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta palabra me encanta porque dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo, desde niño has sabido, sí, has conocido la palabra. Y esta palabra de Dios te puede hacer sabio para la salvación por fe. Pero no le está diciendo, ya que desde niño has sido cristiano y ya desde niño has sido salvo. No, le está diciendo, la palabra que aprendiste desde niño te va a hacer sabio para la salvación. En estos tiempos más que nunca debemos compartir e impartir palabra a nuestros hijos. Y es responsabilidad de nosotros, no de la iglesia. Es responsabilidad de casa. No tengo hijos, tienes un hermano menor. No tengo hermanos, tienes un sobrino, una sobrina. Pero es responsabilidad de casa. Esto Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, lo aprendiste en la sinagoga o en la escuela. No lo aprendiste con algún rabí famoso de la época. Porque en 2 Timoteo 1:5 Pablo le estaba escribiendo y decía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le decía a Timoteo, lo que aprendiste en casa, sí, esa fe que te enseñaron en casa, esa palabra que te enseñaron desde casa, esa es la palabra que necesitas. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde debo dejar mi legado en la palabra de Dios? En mis hijos, desde casa. No esperanzándome en un pastor, porque los pastores son hombres, no dejan de ser hombres falibles, con errores, son humanos. No poniendo mi responsabilidad en el pastor, no poniendo mi responsabilidad en el maestro de escuela dominical. Genial, ahí van a aprender muchas cosas. Pero mi legado de palabra de Dios viene desde casa. Ahora, hay algo muy importante. Hablamos semanas anteriores sobre el Padre bueno, el buen Padre. Y la semana pasada dijimos que el Padre bueno, el único bueno como Padre es Dios. A nosotros, por más que nos consideremos buenos padres, responsables y todo, si queremos ponernos a la talla de Dios, siempre vamos a ser padres malos. Y este Padre bueno nos ha dado una herencia que como padres o como futuros padres debemos entender. ¿Ok? Y en Salmos 127:3 dice algo importantísimo. Dice, me retuerce porque dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre.
Herencia de Jehová son los hijos. Hey, ¿crees que Dios te dio algo? Mira a tu hijo. ¿Crees que Dios te dio algo? Pues mira lo que tienes ahí, tu hijo. Ahora, eso debe causar en ti dos cosas. Primero, wow, qué bonita cosa me ha dado mi Dios, ¿no? Mi papá. Y lo segundo, qué miedo. Porque no deja de ser un regalo de Él. Y no dejan de pertenecerles a Él. No deja de ser una herencia que lleva por nombre, es de mi Padre Jehová. Es una herencia la cual yo tengo que cuidar, tengo que educar, tengo que ser responsable con mis hijos. Es una herencia la cual no puedo permitir que mis hijos se descarrilen. Y no se trata de la chancla voladora, no se trata de un latigazo, se trata de educar bien, primero con la palabra de Dios. Segundo, en educación. Tercero, siendo nosotros de buen testimonio. Y por último, siendo responsables en dejarles algo económicamente, desde su formación o incluso después que nosotros no estemos. Está en mí como padre preparar el futuro de mis hijos o de los futuros hijos que voy a tener. Ahora sí, pon la música. Y yo no puedo dejar la educación de mis hijos, los valores de mis hijos en manos del gobierno, en manos de una sociedad que cada día está peor. No puedo dejar la educación de mis hijos en manos del colegio. Está tan infestado el mundo de ideologías tras ideologías. Está tan infestado el mundo de cosas sin valores que yo no puedo dejar la responsabilidad de la herencia de mi Padre Jehová a cualquier persona. Y yo debo asumir esa responsabilidad. Algo que debemos entender es que nosotros ya estamos cuajados, ya estamos formados, con defectos, con errores, con buenas virtudes, pero ya estamos hechos. Y créanme, si hay algún arma de parte de Satanás, no van a ser contra nosotros. Ya nosotros si estamos bien cimentados en la fe, nada nos mueve. Su arma más mortal van a ser estos pequeños, o los que van a nacer. Y se está encargando de manipular la sociedad para poder ser de influencia para nuestros hijos. En esta sociedad nefasta, en esta sociedad podrida que tenemos, yo soy el primero que debe mantener un comportamiento de cristiano, un comportamiento ejemplar. Escúchame bien, un cristiano debe practicar lo que dice y debe vivir lo que cree. Un buen cristiano tiene que practicar lo que dice y vivir lo que cree. Yo no puedo decir Cristo te ama sin ni siquiera abrazar a alguien. Yo no puedo decir creo que Dios bendice y yo ni siquiera poder bendecir o llevar una vida de bendición a alguien o ser de bendición a alguien. Un cristiano tiene que practicar lo que dice, vivir lo que cree. Yo debo de ser quien deje un legado para los míos, para mis hijos. Un legado completo, un legado que siempre lo lleve a los pies de Cristo. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del pastor, es mi responsabilidad. Como padre, yo soy el quien tiene que dejar un buen legado para mis hijos. Y ahora hay algo bien importante, hay quienes no tienen un padre que les haya dejado un legado. ¿Okay? Algunos pueden decir, pero yo no tengo mi papá. Mi papá no me dejó nada. Es más, ¿dónde estará? No ha habido. Y hay personas así. Pueden estar esas personas dentro de la iglesia, pero créanme que afuera también hay personas que no tienen un padre que les deje un legado. Y es ahí que nosotros debemos actuar como un padre para ellos, como un ejemplo de padre para ellos, buscando dejar un legado, buscando dejar, así sean personas mayores, porque a lo mejor sufren de identidad sin padre, pero nosotros debemos ser, como hijos de Dios, un ejemplo para esas personas.
No encerrarnos en 4 paredes de una iglesia, sino ir, compartir y decir: nuestro Padre es el mejor. Y sí, hay un legado que nuestro Padre en el cielo nos dejó, una responsabilidad, y eso quiero compartirte. El mundo cuanto antes necesita de un legado de parte de Dios. El mundo cuanto antes necesita de nosotros como hijos de Dios salir e impartir un mensaje a la sociedad, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación. Hemos depositado nuestra confianza en el gobierno, en la política, y nos defraudaron. Depositamos nuestra confianza en la educación, nos defraudó. En las organizaciones nos defrauda. ¿Saben qué es lo único que nunca puede defraudar? La palabra de Dios bien compartida. Es lo único que no puede defraudar. Y es ahí donde nosotros actuamos, compartiendo la palabra, dejando un legado como hijos de Dios, empezando desde nuestro hogar hacia afuera. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta palabra exquisita. Gracias porque sabemos que tú eres quien te mueves y que en ti está toda la soberanía. Señor, pon en nuestros corazones que podamos tener esa pasión ardiente para poder servirte, para poder compartir tu evangelio, para poder ser buenos padres con nuestros hijos, para poder ser, Dios, instrumentos tuyos. En ti está toda la gloria, Señor. En ti está todo el poder. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por la herencia que nos has dejado. Y gracias por todas las cosas que tú nos permites hacer por ti. Gracias por esos detalles que nos permites hacer por ti, Señor. Y si no hemos estado sintiendo esa pasión por compartir tu palabra, esa pasión por ser, Señor, embajadores tuyos en la tierra y por engrandecer tu reino, Dios, ayúdanos y deposita ese fuego ardiente en nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los hermanos que nos visitan, por las personas que van a venir, y permite que esta semana sea una semana de transformación para nuestras vidas, una semana de pasión por tu obra, de pasión por predicar tu evangelio, de pasión por compartir tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. Te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.